tendríamos que mencionar que durante la historia de la humanidad han existido cantidades de líderes. Muchos de nosotros hemos escuchado de ellos una que otra palabra o una referencia de cada uno de estos hombres que secularmente han logrado cierta estima delante de personas y han conseguido también seguidores. Entre los grandes liderazgos de lo que es el mundo secular o esta tierra tan hermosa que nos ha dado Dios, se han levantado hombres que se han caracterizado por tener una visión bastante clara, por tener algo en mente, por tener un proyecto, muchas veces también se le dice un deseo, o tienen, gloria a Jesús, un sueño, el cual desean ejecutar, el cual desean cumplir. Y dentro de estos grandes hombres que se han levantado en la historia y que vemos plasmado en muchos libros, en la internet y en cantidades de información, artículos que podemos encontrar mediante la tecnología también, encontramos a hombres como Alejandro el Grande. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado de él, el cual fue una persona que quiso conquistar el mundo conocido, quiso helenizar todo lo que se conocía por mundo en ese tiempo, lo que en aquel momento se conocía sobre la faz de la tierra donde habitaban personas. Este hombre quería helenizar, quería cambiar lo que era absolutamente la cultura de los otros países en los cuales él lograba moverse, lograba llegar, para enfocarse y tomar lo que es los fundamentos que él tenía y proyectarlos ante cantidades de personas. Y logró ciertas cosas hasta que en cierto momento tuvo que parar, llegó cierta dificultad y no siguió con lo que se había planteado para su vida. También tenemos entre la historia un hombre llamado Martin Luther King, el cual soñó que en cierto momento las personas de color, las personas negras, las cuales estaban totalmente discriminadas por la sociedad, que era diferente a este color que ellos poseían, él soñaba, él quería que hubiera una igualdad de género, que todo con respecto a lo que viene a ser las raíces del racismo se acabara, y que en cierto momento en que en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos, un blanco y un negro pudieran convivir tranquilamente, que en un autobús, en un bus, una persona negra pudiera estar o compartir o entrar a lugares donde en cierto momento estaba restringido para personas de color, y que fuera a morir lo que venía a ser, gloria a Jesús, los problemas de racismo en cantidades de países y especialmente Estados Unidos. Y bueno, también se dice, estos hombres tenían como concepto que las organizaciones necesitan a líderes que tengan un sueño, que tengan proyectos, que tengan una visión, y que precisamente la gente es aquellos a quien sigue, a los que tienen una meta, a los que se han planteado algo en lo que es en el transitar de sus vidas. Y Dios también, por medio de la Biblia, también vemos de que el liderazgo se desarrolló desde tiempos muy antiguos. Si nosotros queremos conocer lo que viene a ser el principio de todas las cosas de la humanidad y cómo se desarrolló todo lo que nosotros podemos ver, tendríamos que irnos al libro de Génesis. Muchas personas buscan soluciones a los problemas, buscan soluciones a diferentes adversidades que se les pueden presentar, pero no consultan con lo que realmente deben consultar, que es la palabra de Dios, y donde se encuentran todos los principios del ser humano y absolutamente todas las cosas que él necesita para avanzar, para seguir adelante y tener un bienestar. Si nosotros realmente queremos conocer lo que es el principio del liderazgo, tendríamos que irnos al libro de Génesis, un libro que tiene cantidades de años, que fue escrito por un hombre llamado Moisés, el cual también dice la palabra de Dios, y podemos conocer y conseguir artículos que digan de que luego de Jesús, uno de los líderes más grandes que se han proyectado en la faz de la tierra ha sido Moisés. Y ahora, ¿por qué dicen estas personas esto? Bueno, porque Moisés
logró estar durante 40 años continuamente allí trabajando en una visión. 40 años que le costaron bastante, donde hubieron murmuraciones, donde hubieron desobediencias, donde se quejaron contra él, donde se quejaron contra la visión que Dios había planteado, el sueño, la promesa que Dios le había dado. Durante todo un tiempo bastante largo, él sufrió diferentes problemas, pero lo grandioso que nos enseña la palabra, que este Moisés, sin importar los problemas, sobrepasó los obstáculos, sobrepasó los límites que en cierto momento se le presentaban y logró el objetivo, a pesar de que él no pudo entrar en lo que se le había prometido, pero cumplió con lo que Dios le había mandado, que entraría un pueblo, una descendencia, una nación, gloria a Jesús, a lo que viene a ser una tierra prometida. Y eso pasa muchas veces en los líderes. Muchos líderes tienen que morir así como murió Jesucristo, para que los seguidores, las personas que rodean ese líder o que están influenciadas por ese líder, puedan obtener beneficios. El liderazgo es algo bastante difícil. Mas sin embargo, también en la Biblia conseguimos, aún antes de Moisés, conseguimos escrituras o reseñas en la palabra, donde vemos que en la Biblia, en el tiempo antediluviano, en el tiempo antiguo, allá donde en el Génesis se narran las primeras historias del ser humano, también se levantaron líderes con visiones y lograron hacer de que un pueblo, de que unos personajes, cantidades de personas hicieran algo todos unánimes. Y ahí nos estamos refiriendo a la Torre de Babel. Todos conocemos la historia de la Torre de Babel, cuando en aquel tiempo nos narra el libro de Génesis capítulo 11, que dice la Biblia de la siguiente manera. Vamos a leerlo allí para estar dando seguimiento. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagamos un nombre por si fuera esparcido sobre la faz de la tierra, para que quedara plasmado ese nombre. O sea, cuando nosotros vemos lo que estas personas estaban haciendo, tendríamos que decir de que posiblemente había un ser o una persona o un humano que estaba dirigiendo esto, porque había una organización tan perfecta. Dice que todos hablaban la misma lengua. Es necesario de que cuando las personas deseen hacer algo, se planteen algún objetivo, todos piensen igual. Quizás este no sea el mejor ejemplo que nos da la Biblia sobre el liderazgo, pero lo que queremos tomar es la organización y cómo ellos unos a otros se pusieron de acuerdo, se colocaron de acuerdo para hacer proyectar, para ejecutar un sueño, un plan, una visión, y que era construir una torre alta que llegara al reino, que llegara al cielo, y que allí ellos colocarían su nombre, para que si fueran esparcidos, esa visión, ese plan fuera quedado plasmado por todos los siglos, por todo el tiempo que pudiera estar allí, y que se fuera escrito el nombre de cada una de esas personas. Y esa era la visión de aquellas personas. Y bueno, pero ¿cómo nosotros podemos decir de que había un líder que estaba al frente de ellos? Bueno, en el mismo libro de Génesis, pero un capítulo antes, en el libro, allí en el capítulo, en este caso el capítulo 10, versículo 8 en adelante, dice de la siguiente manera, hablando sobre aquel que se levantó como líder e hizo que esta obra que se había planteado fuera llevada a cabo, y que había también o tenía ciertas cualidades que influyeron hacia las personas. Y vamos captando cada una de las palabras, sobre todo la palabra influir, porque más adelante vamos a hablar un poco más sobre eso. Libro de Génesis capítulo 10 versículo 8, y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Escuche
Escuche bien, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y lo que más nos importa, esta pequeña parte, la parte A de este versículo, el versículo número 2, que dice, y fue el comienzo de su reino Babel. Y fue el comienzo de su reino Babel. O sea que Nimrod fue el encargado, la persona que estaba al frente de lo que era la organización, era el líder en aquel momento sobre aquella visión que se había levantado, que no venía por supuesto de Dios, pero que tenía este líder las cualidades de unir, aprovechándose de que todos hablaban una lengua y unificar lo que era el pensamiento de todos para que todos trabajaran en pro de un proyecto. Tenemos que tener en cuenta esto. Y como dije, a pesar de que no es el mejor pasaje o que nos relata algo que bueno que hicieron, pero sí tenemos que tomar lo que nos enseña la Biblia. Por algo fue plasmado allí para que nosotros, en el nombre del Señor, fuéramos escudriñando y buscando cada una de las cosas que nos ayudarían a comprender la organización, las cosas, el propósito de Dios con los hombres. Entonces podemos decir de que este hombre influenció a cierta cantidad de personas que se encontraban en ese momento y logró que el objetivo que él tenía se llevara a cabo, que era construir una torre. Mas, sin embargo, Dios no se lo permitió porque iba fuera del orden de Dios, de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, logró que todos tuvieran un mismo pensamiento, y eso tenemos que tenerlo en cuenta si nosotros que estamos en esta iglesia, creo que somos formados o hemos sido llamados para ser líderes. Amén. Entonces, quisiera compartir este pequeño pensamiento de un hombre llamado John MacArthur, un predicador de la palabra de Dios, que dice: la efectividad de un líder se mide en términos de su influencia. Cuando vemos que la influencia de una persona ha producido un profundo impacto en las vidas de otros, hemos identificado a una persona que por definición es un líder. La efectividad de un líder se mide en términos de su influencia. Cuando vemos que la influencia de una persona ha producido un profundo impacto en la vida de otros, hemos identificado que una persona es por definición un líder. O sea que el liderazgo viene tomado también de la influencia, ¿sí? Es algo que hace las personas líderes. Porque un líder tiene que tener seguidores, porque si no, no es un líder. Y para tener seguidores tiene que influenciar a ciertas personas. Vamos a continuar. En pocas palabras, el liderazgo es igual a influencia. Y es así. Estoy seguro que Nimrod en aquel momento, por ese estado vigoroso, por esas cualidades que tenía, por esas ventajas que quizás tenía sobre otras personas, porque la misma Biblia nos enseña, este hombre seguramente, por causa de estas cosas que lo ayudaban, influenció a todos aquellos que luego fueron sus seguidores y que llevaron a cabo este plan. Y así como ellos, como Nimrod, también en este mundo han existido otros líderes que no hemos mencionado, como Steve Jobs, como otras personas que también han estado sobre la faz de la tierra, que sus sueños han influenciado su comportamiento, esa visión, ese aspecto o panorama que pueden percibir de lo que viene a ser las situaciones, que no miran lo que está presente, sino que miran un futuro, ven mucho más allá. Ha influenciado a cantidades de seres humanos para lo que se lleva a cabo un proyecto, y por eso vemos cantidades de empresas o empresas que son bastante numerosas, bastante grandes y que alcanzan
espacio, un lugar bastante amplio, lo que viene a ser en la tierra, por cuanto han colocado o han tenido líderes frente a ellos que le han impartido una visión, un proyecto o una meta. Ahora bien, el liderazgo y las organizaciones, y aquí nos vamos a enfocar un poco en los dos tipos de organizaciones. Vamos a hablar de las organizaciones seculares, las empresas, como también las organizaciones o la organización de Cristo Jesús, que es la Iglesia Cristiana Evangélica. Vamos a hablar primeramente de quién depende el éxito y cuál es el propósito. En las organizaciones seculares, el éxito depende del líder, el cual cuenta con un conocimiento, una experiencia y una voluntad de llevar a buen puerto a la organización. El líder conduce a otros y en este proceso le permite alcanzar determinados objetivos, ciertamente con las personas que ahora son sus seguidores, y también le logra alcanzar metas o propósitos. Y el líder en lo que viene a ser a las empresas, en las organizaciones seculares, crea un ambiente donde todos los miembros de la organización se sienten identificados con los lineamientos estratégicos. Pero el propósito de las organizaciones es lo material, es el dinero. Muchas veces no es para ayudar al prójimo, sino para su propio beneficio, y aunque crean productos, muchos de ellos para lo que viene a ser vendérselo o suplir necesidades de personas, en lo que realmente ellos están enfocados es en su propio beneficio. Un hombre llamado Bill Gates, en su juventud, antes de ser el hombre más millonario sobre la faz de la tierra, siendo un programador, siendo una persona de tecnología, dijo de que ellos debían hacer creer a las personas que ellos necesitaban lo que ellos tenían, creando un sistema de consumismo para que ellos fueran absorbiendo todo el dinero o los beneficios que le podría traer eso. En la iglesia de Dios es totalmente diferente. En la iglesia, el crecimiento o lo que viene a ser el éxito, como también mencionamos o se menciona, no depende directamente de un líder, sino que depende de Dios, quien hace todas las cosas. Pero también Dios se provee de hombres idóneos para sí mismo. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Para qué se provee Dios de hombres idóneos para sí mismo? Bueno, para que por medio de la obediencia de ellos y la implantación de la visión que Dios tiene para determinado lugar, determinada congregación, determinado sitio, se lleve a cabo y se pueda cumplir este plan que Dios tiene para un pueblo o para ciertas personas. Y sí, nosotros conocemos, y el mismo libro de Apocalipsis nos menciona, cuando Dios pide cuenta de ciertas organizaciones o organizaciones cristianas o iglesias, que va directamente a una persona, le es llamado el ángel de la iglesia. Nosotros conocemos que son los pastores, y que le pide cuenta por cada una de las cosas que están haciendo, que ellos son las personas que Dios ha colocado en ciertos lugares, en diferentes lugares, para llevar a cabo el plan que tiene para ese sitio. Pero también tenemos que saber de que los pastores están en la obligación de parte de Dios de crear o hacer crecer o formar mucho más líderes en las congregaciones, donde también de parte de Dios tenemos ciertas responsabilidades, y aunque no tenemos el mismo peso en la obra como lo tiene un pastor, pero sí Dios demanda ciertas cosas de los líderes. Por eso todas las personas que desean ser líderes o creen que procesan o que actúan en forma de un liderazgo, deben saber de que
tienen ciertas responsabilidades. Y a pesar de que en las organizaciones seculares el propósito es lo material, el dinero, el beneficio de los propios empresarios en ese tiempo, para nosotros, la Iglesia de Jesús, ya olvidándonos un poco de esto, el propósito es divino. ¿Y cuál es el propósito que Dios implanta, por el cual Dios toma a hombres idóneos, toma personas capacitadas, muchas veces capacitadas, pero también otras personas no son capacitadas, sino que delante de Dios, Él cree que tiene la capacidad, a pesar de que no la haya ejecutado, a pesar de que no la proyecte en ese momento, pero Dios sabe el proceso por el cual ha de pasar a ciertas personas para que esas cualidades que están ocultas, que no se han proyectado aún, florezcan o salgan a vista, y para que también por medio de estas cualidades que están ocultas en ciertas personas, Dios, que conoce todo, haga de ellos grandes líderes. Por eso Dios lo llama, ese es el propósito. Hombres idóneos, depende de Dios, y también el propósito es divino. Y no solamente esto, sino que también las personas, los pastores en este caso, las personas que son bastante inteligentes, como sé que cada uno de nosotros los que están aquí, en el libro de Proverbios nos dice de que la persona sabia se rodea de sabios, porque la persona que quiere tener beneficios o lograr ciertos objetivos se rodea de personas que son optimistas, que tienen gloria a Jesús, una visión clara de las cosas y actúan conforme a la palabra de Dios, actúan correctamente, y por eso, por la unión de lo que es la sabiduría, nosotros nos hacemos sabios y también podemos llevar a cabo el propósito que Dios tiene con nosotros. Mas también nos relata de que la persona que se unta o que también se acerca a lo que viene a ser personas que no son sabias, también nos puede causar bastante daño. Por eso tenemos que saber, sabiendo que debemos seguir a alguien, o que ciertamente todos somos seguidores, podemos seguir a una persona por su conducta y imitar lo que él hace, como Jesucristo también lo hizo, para glorificar el nombre del Señor, pero también sabemos que somos seguidores directamente de Jesús. Amén. El apóstol Pablo dijo en cierta oportunidad: sé imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y estoy seguro que por el testimonio que nosotros vemos en la Biblia con respecto al apóstol Pablo, era una persona que honestamente cumplía y era digno de ser seguido. Tenemos que tener en cuenta, sabiendo de que muchas personas que desarrollan cierto liderazgo influyen hacia otras, cómo nos están influyendo y cuál es el propósito por el cual ellos se acercan a nosotros o quieren influir en nuestras vidas. Ahora bien, liderar al pueblo de Dios, liderar o ser líder en la obra del Señor es algo que es bastante difícil, mayormente para los pastores, porque llevan la responsabilidad, como hemos dicho, de un grupo de personas que a veces no han comprendido el propósito a plenitud que tiene el Señor con las personas. Podría pasar muchas veces, como pasó con Moisés, que a veces se murmura, a veces se habla en contra de él, pero Dios respalda a lo que es el hombre de Dios. Al inicio del servicio hablamos, o se leyó en el libro de Números capítulo 12, donde mencionaba de que ciertas personas habían murmurado en contra de Moisés, habían hablado mal, y Dios les dijo que se acercaran al tabernáculo. Dios descendió, habló con ellos y les dijo que por qué habían menospreciado al hombre de Dios, por qué habían menospreciado, habían hablado mal, se habían colocado de acuerdo para ir en contra del hombre que tenía la visión, que era el pastor, en ese caso Moisés, que estaba guiando al pueblo. Y Dios trajo cierta retribución conforme a sus obras, que fue que aquella mujer quedó leprosa por algunos días, y también dijo de que solamente Dios en aquel momento, que solamente hablaría con Moisés cara a cara, y que a los profetas solamente le hablaría por sueños, por señales, por figuras.
haciendo respetar al hombre de Dios, a la persona que estaba allí como líder. Y tenemos que tener cuidado también con los verdaderos líderes. No cuidarnos de su influencia, porque si tenemos la confianza de que ellos están haciendo la voluntad de Dios y creemos en el Señor y Dios confirma que ellos están haciendo lo correcto, lo seguimos, sino cuidarnos de hablar o hacer algo en contra de ellos, porque pueden tener juicio hacia nosotros. Y es difícil para ellos y también para las personas que desean liderar una congregación o ser líderes en cierta área de una organización cristiana, de una iglesia, pero también es posible. Sabemos que para Dios no hay nada imposible y Él capacita a las personas. Y decimos que es difícil, pero posible, porque esto incluye la capacitación por Dios, el cual es un Dios de orden. Porque Dios hace las cosas totalmente organizadas, así como las empresas llevan su escalera con respecto a lo que es los cargos de las personas, donde está el jefe, quizás los inversionistas, están también las personas de un cargo alto, y después comienzan a bajar hasta llegar a las que en la empresa tienen menos rango, pero que también son importantes para el funcionamiento de la empresa, porque todos cumplen con cierta responsabilidad para que se lleve a cabo todo lo que se ha planteado, la visión de aquel líder en aquella zona. Bueno, también en la congregación existe cierta escalera donde Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, está en lo que viene a ser el último peldaño, el último lugar allá, donde en el más alto, por cuanto Él representa todo. Pero también hay personas que Dios va colocando, como los pastores, los ministros, que tienen ciertas responsabilidades y van bajando hasta llegar a las personas también más sencillas, pero que también, así como dijo el apóstol Pablo, todos somos útiles para la obra del Señor, absolutamente todos. Y es el cuidado que tiene que tener el líder cristiano, porque está liderando no su pueblo, sino el pueblo de alguien que posteriormente le va a pedir cuenta por lo que está haciendo o por las personas que fueron llevadas allí. Por eso que hay que tener cuidado con lo que es esto de liderar al pueblo de Dios o tener una responsabilidad. Pero recordemos de que aunque es difícil, es posible. Es posible porque tenemos a un Dios que hace las cosas que son difíciles, posibles, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y decimos que el liderazgo es necesario para nuestro crecimiento. Líderes son necesarios para que el cumplimiento de cosas que Dios ha dejado en la palabra, que nos ha plasmado en la Escritura, que nosotros hagamos, se lleven a cabo. En cierto momento en el libro de Mateo, capítulo 28, puede ubicarse juntamente conmigo. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. Mateo 28, capítulo 18 en adelante. El Señor dijo ciertas palabras con respecto a la visión de la iglesia, y la cual debe tomar todo líder, primordialmente el pastor, pero que también las personas que Dios le ha permitido levantarse como líderes o que tienen ciertas responsabilidades en la congregación, se lleva a cabo, que es la gran comisión. Él dijo en ese libro allí, nuestro Señor Jesucristo, hablando: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la visión del líder del pueblo de Dios y de las personas que, aunque no son pastores, pero Dios le ha permitido ganarse la estima de muchas personas por su comportamiento, por su valiosa comportamiento o valioso esfuerzo que ha hecho en la obra de Dios. Llevar a todo ese pueblo juntamente, apoyando la visión que Dios le ha dado a su pastor, a llevar a un pueblo
a predicar y cuidarlo, porque a pesar de que son ganados para Cristo, el enemigo también quiere robarlos, quiere arrebatarlos. Y es por esto que la existencia de líderes en una congregación es fundamental. A veces nos podemos encontrar con iglesias que en realidad no quieren líderes, y como dicen que no quieren líderes, podríamos decir también que no quieren un crecimiento, que no quieren avanzar. Pero este estudio, esta enseñanza que estamos dando en esta mañana, va dirigido a personas que sé que están aquí y por eso han venido a este lugar en esta mañana y han hecho un esfuerzo en estar aquí, a que nosotros nos formemos como líderes, también llevemos a cabo la comisión, la gran comisión, ese mandato del Señor, y porque somos personas que queremos seguir adelante. Y no solamente eso, sino que es para aquellos también que quieren ser liderizados por alguien que lo haga bíblicamente. Amén. Por eso, en esta mañana, estamos dando esta enseñanza en el nombre de Jesús. Y Dios nos está hablando por medio de su palabra. Ahora bien, ¿qué es el liderazgo cristiano? ¿Qué podemos decir sobre el liderazgo cristiano? Tendríamos que decir primeramente que el liderazgo cristiano, o tendríamos que notar nosotros que en la Biblia nos enseña que en un sentido todas las personas que hemos llegado al Señor tenemos ciertas responsabilidades, y que dentro de esas responsabilidades muchos de nosotros hemos recibido dones de parte de Dios, aunque sea uno, y el que no lo ha recibido, pídaselo a Dios, que Dios lo dará a todo aquel que lo desee, porque Dios sabe dar buenas dádivas, sabe dar buenas cosas para los hombres, y desea que cada uno de nosotros estemos sellados. Amén. Por eso Dios nos ha dado ciertas cosas para que dentro de la responsabilidad que hemos obtenido, como es llevar la gran comisión, nosotros seamos servidores. Es decir, de que toda persona que desea desarrollar un liderazgo cristiano, o que está en un liderazgo cristiano, debe ser un servidor. Y es así. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo vino a servir, no para ser servido, sino a servir. Y fue tanto lo que sirvió, que aún Él mismo se entregó, se sirvió a sí mismo por nosotros, para que nosotros tuviéramos salvación por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Pero muchas personas también pueden pensar que al mencionar la palabra líder, inmediatamente la relacionan con una autoridad en alguien que puede manejar, dirigir y gobernar a ciertas personas, y eso no es lo correcto, o no es lo correcto con respecto a un liderazgo cristiano. Para muchos un líder es una persona que tiene poder sobre otras personas sin que nadie cuestione sus acciones, y no es así, porque nos convertiríamos en un dictador. Y Dios mismo nos menciona en el libro de Génesis de que el hombre, o nos da enseñanza de que el hombre tiene libre albedrío, y que él tiene libre decisión de tomar para sí lo que él mejor le parezca, lo que mejor que él quiera, para que él ejecute según lo que él quiera seguir, y no ser un dictador. Y podemos decir, bueno, que es posible tener autoridad sin ser, gloria a Jesús, es posible tener autoridad sin ser autoritario, evitando ser autocrático o un mandamás, y sin manipular o ser un dictador. ¿Cómo podemos evitar ser tractores religiosos, personas que nos llevemos todo, construyendo nuestro propio reino? La visión no es nuestra, la visión es de nuestro Señor Jesucristo, que la ha implantado en nosotros, y nosotros seguimos lo que Dios nos ha dicho. Pero ¿qué debe caracterizar al verdadero líder cristiano? Bueno, sugerimos, o en esta mañana se sugiere ciertas cosas que vamos a hablar en este momento, y que tenemos que tomar en cuenta que cada uno de los aspectos que vamos a mencionar con respecto al liderazgo tiene que ver con el beneficio a otras personas, porque el que desea ser líder cristiano
debe ser un servidor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Damos gloria al Señor, amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar sobre ciertas cualidades que deben poseer los líderes o que posee un líder. Tenemos que examinar cada una de ellas para nosotros que queremos en el nombre de Jesús obtener o desarrollar un liderazgo en la iglesia del Señor, que debemos poseer cada una de ellas sin falta. Y quizás puedan haber otras más, pero estas fueron son las más resaltantes que podemos mencionar. Dentro de las cualidades de un líder se encuentra la influencia, o un líder influye. Y sí, decimos que un líder afecta a otras personas, pero tenemos que tener cuidado con esto. Por eso es que al principio le decía, hablaba sobre la influencia y cómo influenció Nimrod a aquellas personas. Porque dentro de la influencia de un líder o de una persona se encuentra dos tipos de influencia: una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Y qué queremos decir con una influencia positiva o una influencia negativa? Bueno, de que sabemos de que el que influye positivamente es aquel que ayuda a avanzar, que ayuda a que el propósito de Dios se cumpla en las personas, pero también tenemos el problema de que si el líder llega a perder la visión, por cuanto aún tiene ciertas cualidades o cierta cierta estima ante algunos seguidores que están según su criterio, que lo tienen a él o a esa persona como una persona la cual se debe seguir, y actúa mal, perdiendo la visión, su influencia puede ser negativa, puede ser una influencia mala, porque por causa de la influencia que él está haciendo a las personas de una forma negativa, puede causar daño a una congregación. Y toda persona que desea tener un liderazgo, o que ha desarrollado un liderazgo, que tiene estima ante otras personas, tiene que tener cuidado con esto. El apóstol Pablo en cierto momento dijo, dando un consejo sobre aquel que habiéndosele ya llamado la atención, se vuelve o continuamente decide estar pecando. El apóstol Pablo dice de que, bueno, esa persona debe tomarse aparte como gentil y dejarlo tranquilo. Y yo meditaba en esto y yo decía, o podemos decir, de que tiene razón el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque hay personas que por sus cualidades que han desarrollado, Dios muchas veces le ha dado algunas de ellas, pero también ellos se han ganado la estima de otras personas, pero por causa de su desobediencia puede llevar al barranco a muchas otras personas también que los siguen. Y el apóstol Pablo, por eso es el que decía, bueno, si persiste en pecar, si ya habiéndosele reprendido, viéndosele llevado a ciertas personas y continúa en hacer lo malo, es necesario que se deje tranquilo, porque él puede influenciar sobre ciertas personas para que sigan los pasos que él está haciendo ahora, los cuales ya no son los correctos, y esto causa problemas en una congregación. Y toda persona que ha desarrollado cierto liderazgo tiene que tener cuidado con él. Pero ahora bien, ¿cómo debemos influir nosotros sobre las personas para lograr o para que nuestro liderazgo, gloria a Jesús de Nazaret, sea correcto o se lleve conforme a la palabra de Dios? Bueno, nosotros debemos influir hacia las personas por nuestra enseñanza cotidiana, que es nuestro ejemplo, por nuestras oraciones, sembrando ideas, porque un líder nunca está con su mente en blanco. Aunque tiene la visión del Señor Jesucristo,
que es predicar la palabra, la gran comisión, llevar a las almas al arrepentimiento y que todo se lleve en armonía para que cuando Dios disponga de cada una de las personas podamos ir al reino de los cielos. Él siempre está buscando la manera de cómo hacer que ese propósito se cumpla según la necesidad de un pueblo o según el carácter o la situación en el que Dios le ha permitido ser un líder. Siempre tiene ideas nuevas o siempre lleva a cabo las ideas que Dios le ha dado. ¿eh? También el líder debe influir a otros escuchándolos y ayudándolos por medio de la bendición y la presencia de Dios en sus vidas. Ahora nosotros tenemos que hacer una pregunta: si nosotros deseamos ser líderes, nosotros o nuestra vida es una buena influencia entre los que nos rodean. Debemos hacernos esa pregunta. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, absolutamente todo lo que puedan. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis capítulo 39 y vámonos a un hombre que realmente era un fiel líder, un gran líder, según el libro de Génesis y según la Escritura. Libro de Génesis capítulo 39 versículo 5, y vamos a hablar de José, un gran líder, que aunque al principio le tocaban cosas difíciles, pero donde llegaba siempre influía hacia las personas, y su influencia por su integridad era una influencia positiva. Capítulo 39 versículo 5 dice de la siguiente manera: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea que el buen líder, o dentro de las cualidades de un líder que influye positivamente, está la bendición de Dios. Y por eso es que Dios respalda al hombre de Dios, porque Él es el hombre de la visión y Él es el hombre por el cual se va a obtener la bendición, porque es luego de nuestro Señor Jesucristo la persona que está utilizando para que nosotros entendamos el propósito de Dios y seamos una influencia positiva, así como en la casa de Putifar José fue la influencia para que todos fueran bendecidos. Y ahora nosotros estamos, o donde nosotros nos movemos, en el medio en que nosotros estamos, somos una bendición para otras personas a través de nuestra vida y nuestra presencia. Es algo en lo que debemos pensar, debemos meditar y debemos también ayudar a otras personas por medio de la influencia en nuestra vida, de nuestra vida hacia ella. Pero ahora bien, también dentro de las cualidades de un líder se encuentra de que un líder moviliza a un grupo de personas en cierta dirección y lo moviliza a trabajar juntos armónicamente, compartiendo una visión, como hemos hablado. En este sentido, un líder es un guía que orienta al pueblo de Dios en cierta dirección. Moisés, de ese hombre que nosotros hablamos al principio, era un personaje que él sabía cuál era la meta, cuál era la visión, cuál era el lugar donde ellos se dirigían. Era la tierra prometida. Él no sabía cuánto tiempo iba a durar en el desierto, pero su meta era la bendición que Dios le había prometido, la promesa que Dios le había dado para él, para una nación, para la descendencia, para todo un pueblo. Y era de que iban a estar en un lugar donde iba a fluir leche, donde iban a tener alimento, donde iban a ser prósperos. Y Dios nos ha dicho de que tiene prosperidad para nosotros, prosperidad espiritual. También Él mismo, estando nosotros aquí, conforme a la palabra, las acciones que nosotros hacemos conforme a la Biblia, también somos bendecidos por Dios, porque la misma Biblia dice de que toda persona que hace las cosas correctamente, Dios, gloria a Jesús de Nazaret, se encarga de bendecirlo, y que cada una de las cosas que Él hace, que ella hace, ha de prosperar. Gloria a Jesús. Ahora bien, hablemos sobre otra de las cualidades de un líder. Un líder ayuda a otros a tener éxito.
y a cumplir el plan de Dios, o cumplir el plan que Dios tiene, gloria a Jesús, para cada uno. Esto significa, escuchemos bien, orientar de una forma correcta y por medio de la palabra a resolver problemas. Y no solamente esto, sino ver las consecuencias, gloria a Jesús de Nazaret, que le pueden causar a muchas personas sus acciones. En fin, es ayudar a reflexionar. Un líder ayuda a reflexionar por medio de la palabra y ver las opciones para superar los obstáculos que se pueden presentar en el camino. En el Evangelio, a muchas personas, me incluyo, en cierto momento se nos puede hacer difícil lograr cierto objetivo en lo que es el plan de Dios, pero siempre hay una persona, o Dios tiene una persona cerca, la cual influye positivamente en nosotros y nos ayuda para que ese plan, ese propósito que Dios tiene con nosotros, se lleve a cabo. Y el mismo pastor vela por cada una de las ovejas para que el propósito de Dios, o que tiene Dios con esa persona, se cumpla y que el maligno no arrebate ninguna de ellas. Y es la gran responsabilidad. Y para aquellas personas que también se están formando, desean formarse, o que influyen hacia algunas otras personas, y algunas personas lo tienen como un personaje al que seguir por su comportamiento, debemos tener en cuenta esto. Pero también hay otras cosas que son sumamente importantes dentro de las cualidades de un líder, y es de que el líder piensa continuamente en buscar y preparar a otros líderes. Y aquí tendríamos que mencionar a nuestro Señor Jesucristo, el líder de líderes, por cuanto nuestro Señor Jesucristo se preocupó por dejar personas preparadas, personas con una visión totalmente clara, para que continuaran con el propósito, con la visión que había sido impartida a sus vidas. En este caso hablamos de 12 de sus discípulos, 12 apóstoles que Él constituyó, que Él formó durante algunos años y también algunos meses, para que el propósito se llevara a cabo. Y el problema que muchas veces se presenta, esto también se ve enfocado en las organizaciones seculares, de preparar a otros líderes, es de que al momento de hacerlo se puede creer que que estas personas nos pueden superar, o que nos pueden robar el puesto, hablando en el mundo secular. Pero en la iglesia del Señor es totalmente diferente, porque vamos a ubicarnos también en el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26. El principio de Jesús fue otro. A pesar, gloria a Jesús de Nazaret, que muchas veces podamos pensar de que preparar a otros líderes nos pueda causar problemas con respecto al liderazgo que podamos tener, por la influencia que ya tenemos sobre otras personas. Debemos cumplir con el principio de Dios en el libro de Mateo, capítulo, gloria a Jesús, 20, versículo 26, que dice de la siguiente manera: gloria a Jesús. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El principio de Jesús era de que toda aquella persona que deseara un liderazgo o le deseara ser grande, debería ser un siervo. Y por eso él mismo mencionó las palabras que hemos dicho anteriormente, de que él vino a servir, no a ser servido. Y aún me impresionan las palabras de aquel hombre, aquel profeta Juan el Bautista, que dijo: es necesario que yo mengüe, pero que ahora él crezca. Porque en ciertos momentos Dios levanta un líder para ciertas oportunidades, pero a veces es necesario que levante a otros líderes también para que apoyen la visión del líder que ha colocado en ese lugar, al hombre que ha colocado en ese lugar, para que juntos se apoyen. Y tenemos el caso del mismo Josué con Moisés, que era un hombre que desarrolló también un liderazgo, así como Aarón, ante el pueblo de Dios, y que por causa de la ayuda de ellos dos, gloria a Jesús, Moisés también
ayudaba, gloria a Jesús, a que el propósito de Dios se llevara a cabo con respecto a ese pueblo. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, también se preocupó por lo que era preparar a otros líderes o que siguieran, así como hemos dicho anteriormente, el comportamiento o lo que han de recibir de personas que han sido verdaderos líderes. Capítulo 2, versículo 2 de 2 de Timoteo dice de la siguiente manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encargo, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que realmente el verdadero líder, el líder que va conforme a la palabra de Dios, se procura preparar a otros líderes para que juntos puedan llevar adelante a una congregación, puedan llevar adelante a otras personas. Y es lo que vemos en nuestra congregación, donde nuestro pastor nos permite, gloria a Jesús de Nazaret, desarrollar ciertos liderazgos por cierto tiempo, para que por medio de ese liderazgo nosotros podamos llevar una responsabilidad y tomar en cuenta el propósito de Dios de una manera más amplia, una manera más profunda. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dentro de las cualidades de un líder también se encuentra de que el líder debe ser un buen ejemplo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6 dice de la siguiente manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros, dentro de las cualidades que debemos tener para ser un buen líder cristiano, gloria a Jesús de Nazaret, nos encontramos con que debemos ser un buen ejemplo para que por medio de nuestro buen ejemplo las personas sí nos sigan y pueden también avanzar en el nombre de Jesús. Un predicador en una oportunidad dijo: es más fácil predicar 10 sermones que vivir uno. Continuaba diciendo: no debemos ser una agencia de turismo promocionando lugares que no hemos visto. Y ese fue el problema de los fariseos, que los fariseos hablaban y decían ciertas cosas, pero por dentro o dentro de sus acciones no reflejaban lo que enseñaban. Y fue allí porque Jesús les dijo de que por fuera estaban muy lindos, estaban bien vestidos, parecían ciertamente unos grandes líderes, pero que lo que había en su corazón no era lo correcto. La integridad de un líder es muy importante, porque así como hablamos en aquella oportunidad que la integridad, por la causa de la falta de integridad de aquellos guardadores de las puertas de la gran muralla china, se fue sitiada en varias oportunidades por causa de que perdieron la integridad. Aún más muchos aquellos que han de ser o que procuran tener un liderazgo en la casa de Dios, en la organización de Dios, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de esta integridad personas pueden ver el buen testimonio en nosotros y esto puede ayudarlos a seguir adelante. La buena predicación y la buena enseñanza se basa en nuestra propia experiencia vivida con el Señor. Debemos demostrar lo que realmente somos, para que Dios mismo no nos diga como le dijo a aquellos fariseos, los confrontó y le dijo que por fuera parecían unos ángeles, pero por dentro estaban llenos de cosas podridas, eran como un sepulcro por dentro. Pero en el nombre del Señor estamos aquí, personas que hemos entendido la palabra, y seguimos a personas también, a líderes que tanto por dentro como por fuera son verdaderos líderes y llevan a cabo el propósito de Dios y son un buen ejemplo. Viven lo que predican, enseñan lo que han vivido. Amén. Gloria a Jesús. Otra de las cosas de un líder, o de las cualidades de un líder, y una de las más importantes, es que el líder está sujeto a obediencia. El líder está sujeto a obediencia. Esto significa que el líder también debe ser un discípulo.
bajo la autoridad y la guianza de otras personas. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿a quién debe someterse? En este caso hablemos de un pastor o un líder. Hablemos del pastor primeramente. En el libro de Salmos capítulo 23, versículo 1, un pasaje muy conocido por nosotros, el pastor del pueblo de Israel dijo unas palabras que demostraron totalmente obediencia, o una total obediencia y demostración como buen ejemplo de que él también estaba sujeto. Él dijo: Jehová es mi pastor. Y él era el pastor de toda una nación. Él era el rey, él era el que tenía la autoridad físicamente delante de cantidades de personas, pero él en su humildad, en su integridad, en su gloria a Jesús de Nazaret, en esa sujeción, en esa gloria a Jesús, obediencia a la palabra, él pudo decir: Jehová es mi pastor, dando a entender: yo también estoy sujeto a obediencia. Y fue el problema que le sucedió a Saúl, el que fue antes de este rey, que era totalmente distinto, que a pesar de que por fuera era bastante hermoso, era alto, dice de que era bastante agradable a la vista de los hombres, y que como en Jerusalén no había otro hombre así con el físico, con la atracción, con la altura, con la hermosura de Saúl. Pero tenía una falla, era que le costaba obedecer. Y que dentro de esta falta de obediencia habían ciertos problemas que le causaron cantidades de daños tanto a él como al pueblo de Dios, donde fueron sitiados, donde también por culpa de lo que era la falta de obediencia, la sujeción de un líder a otro líder que, como mencionamos, estaba en un escalón más alto, que era el profeta Samuel, el cual también estaba sujeto al mismo Señor, al mismo Dios, al mismo Jehová. Por causa de la falta de obediencia, de la sujeción, lamentablemente no podemos decir lo mismo de lo que viene a ser Saúl. Y una vez compartía, hablaba con un ministro y decía, yo le comentaba y le decía que hay muchas personas que dicen: no, mi pastor es Dios, Jehová es mi pastor, y lo dicen así porque la Biblia lo menciona así: Cristo es mi pastor. Pero yo, cuando leo el libro de Salmos, la cita de Jehová es mi pastor, el mismo rey lo decía, era porque él era el pastor de un pueblo. Es decir, que el pastor del pastor es Dios, pero el pastor de un pueblo es aquella persona que ha sido colocada por Dios. Entonces, cuando una persona dice o no cumple, o un líder no cumple con la sujeción a la obediencia, lamentablemente está fuera de lo que viene a ser los lineamientos de la palabra de Dios, y por causa de ese error puede causar muchos más errores dentro de una congregación, y es lo que le pasó a Saúl. Fue lo que le pasó a Saúl. Cuando Samuel, también hablando de este otro hombre, este profeta, fue a la casa de aquel personaje que Dios le dijo que fuera a escoger el rey de Israel, él se fijó por la hermosura o por el físico, por lo atractivo que podría ser los hijos de aquel personaje, de aquel señor. Y Dios lo tuvo que reprender diciéndole que no era eso, que él necesitaba una persona que estaba en sujeción. ¿Y cómo nosotros podemos decir de que David en ese momento estaba en sujeción? Bueno, porque los grandes, las personas que quizás estaban más preparadas físicamente para cuidar el rebaño de su padre, estaban en casa. Y el pequeño, que estaba sujeto a obediencia, la obediencia de su padre, estaba cuidando las ovejas de su padre.
O sea, de que David era obediente aún antes de llegar a ser rey de Israel. Dios conocía el corazón de David y por eso dijo de Dios de que se iba a proveer un hombre conforme a su corazón, un hombre obediente. Y ese fue el problema, o es el problema de la falta de sujeción a obediencia. Si el mismo pastor o el mismo líder, el mismo ministro está sujeto a otra autoridad mayor que él, ¿cuánto más nosotros que estamos en la iglesia del Señor, que somos ovejas? Y aunque muchas veces se nos pueda dar cierta autoridad o se nos pueda dar o podamos desarrollar cierto liderazgo dentro de las ovejas, dentro de las congregaciones, dentro de o delante de algunas otras personas, también estamos sujetos a obediencia. Y por esta obediencia es que nosotros podemos llevar a cabo el propósito de Dios en la vida de las demás personas. Ahora bien, en una oportunidad, en una entrevista en CNN, se presentó un hombre llamado Colin Powell, un general. Les recomiendo también a todas las personas que predican que cuando den ciertas cantidades de números o cierta información, den la referencia completa por si alguna otra persona desea buscarlo, para que también amplíen mucho más lo que viene a ser lo que se le está impartiendo, porque yo solamente voy a tocar un poco de lo que vamos a ver en este momento. Este hombre fue invitado, el general Colin Powell, a CNN, donde el 15 de noviembre del 2010 se dio una entrevista con este hombre. ¿Pero quién era este hombre? Colin Powell es un militar diplomático y político de los Estados Unidos, aunque es de origen jamaicano. Y este fue un general en el ejército de los Estados Unidos, el cual alcanzó el rango de general de 4 estrellas. En cierta oportunidad se le requirió una lista con las cualidades más importantes que a su criterio un líder de las Fuerzas Armadas debería poseer. Y él propuso la siguiente: competence, charter y courage, la cual vamos a ampliar un poco más en esta mañana. Con respecto a la primera cualidad también que él propuso, él dijo de que un líder debe ser capaz o debe ser hábil, debe ser competente, preparado o apto para poder proyectar lo que se desea proyectar. O sea, como hablamos al principio, que en las empresas, en las organizaciones seculares, el líder debe ser una persona preparada, o aquella persona que se toma como líder debe ser una persona preparada. En este caso, Dios también toma personas no preparadas para prepararlas, gloria a Jesús de Nazaret, y llevar a cabo el plan. Pero debe ser una persona capaz, gloria a Jesús de Nazaret, hábil, y una persona apta para lo que se va a hacer. Y hablamos de la capacidad de una persona, porque cuando hablamos que una persona debe ser capaz, tenemos que decir de que cuando se le entregue cierta autoridad como líder, no vaya a cometer algún error. Por causa de la autoridad que se le ha dado a esa persona. En el ayuno del día de ayer se mencionó una frase que decía: si quieres conocer realmente a una persona, entrégale poder, dale poder y lo conocerás. Y muchas personas, lamentablemente, en el momento de que adquieren cierta autoridad, cierto poder en el Señor, estando aún a su sujeto a obediencia, cometen errores y hacen lo que ellos quieren. Y es el mismo caso de Saúl. Saúl, como él creía de que era una persona, que él era el rey de Israel, él era la autoridad, él era el primero físicamente delante del pueblo, y ellos se encontraban contentos con él, lamentablemente tomó la decisión de
hacer cosas fuera del tiempo de Dios, fuera de la voluntad de Dios, y por esto causó cantidades de problemas. O sea que no era una persona apta. Y el mismo profeta Samuel lo profetizó, lo dijo, gloria a Jesús, cuando el pueblo le pidió un rey, y él le dijo, ok, yo les daré rey, pero les voy a decir que su rey hará esto y hará esto y hará lo otro, porque la escogencia de ese rey fue fuera de la voluntad de Dios. Mas con David fue totalmente diferente, porque el Señor, que conoce absolutamente las cosas, no le dio quizás conforme al corazón del pueblo un hombre, quizás con mucha estatura, con hermosura como la que tenía Saúl, pero le dio un hombre que él sabía que estaba apto, que era capaz y que era competente para llevar a cabo el liderazgo o el reinado de esa nación. Así que debemos tener en cuenta lo que dice o lo que recomienda el general Colin Powell. Como la segunda característica, desglosando un poco lo que él nos mencionó, podemos decir de que el líder debe tener dentro de sus cualidades valor moral y espiritual. ¿Y qué podemos decir nosotros que es valor moral o espiritual? Bueno, que son las acciones, podemos decir así de esta manera, que son las acciones que nos llevan a conservar o tener las buenas costumbres, las buenas acciones, las buenas cosas en nuestras vidas, para que podamos beneficiarnos tanto nosotros como las otras personas, y que por medio de la integridad, del valor espiritual que nosotros tenemos, podamos tener una relación bastante fuerte con Dios. Los Estados Unidos se caracterizaba tiempo atrás, y cuando fue establecida aún como una de las naciones más poderosas y duró mucho tiempo en este cargo, ahora se ha mencionado como la segunda potencia, por cuanto China junto a Rusia se están elevando y ya han pasado a ser económicamente los Estados Unidos la segunda potencia a nivel mundial, superada por China. En aquellos tiempos ellos alcanzaron esto porque dentro de sus escuelas, dentro de su creencia, dentro de lo que venía a ser su inculcación, su culto, lo que era sus creencias, lo que era la crianza de los niños, siempre se llevaba a cabo una integridad con Dios, donde en las empresas, en los Gloria a Jesús de Nazaret, en los colegios, se oraba, se mantenía presente la palabra de Dios, se enseñaba la palabra. Pero en estos momentos ha ocurrido cosas, que es que las personas enalteciéndose, creyendo que tienen demasiado poder, apartaron la palabra de Dios. Y por causa de que apartaron la palabra de Dios, vemos a Estados Unidos que ha tenido problemas económicos en los últimos tiempos, de que ha venido mermando, que se encuentra en grandes agonías, por cuanto ve que habiendo sido la primera nación a nivel mundial económicamente, ha sido superada por otra, y que ve que esta que urge también le está haciendo frente y le está diciendo: ¿quién eres tú? Yo soy ahora la gran potencia, juntamente con Rusia y China. Pero sucede también de que nosotros podemos aplicar también esto al liderazgo cristiano, porque cuando una persona pierde el valor moral, cuando pierde el valor espiritual, se desliga totalmente de Dios y ya no cree en el criterio de la palabra, ya no va conforme a la palabra, aunque muchas veces tome la palabra, pero la moldea según lo que él quiere. Y es por eso que vemos líderes de congregaciones que han comenzado bien, pero lamentablemente, como la misma palabra dice, han terminado mal. Es necesario de que nosotros, aunque muchas veces nos cueste el comienzo, debemos terminar bien, así como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Jesús de Nazaret. Dentro de la tercera cualidad que dijo
el general Colin Powell, Coach, se puede decir de que significa, o podemos interpretarlo como ser valiente, tener valor. Vamos a ir ubicándonos en el libro de 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 20. 2 de Reyes 9, 20. Dice, podemos decir que es ser valiente, tener valor, brío, aliento, una pasión, un entusiasmo, un ánimo, una resolución, un optimismo ante cada una de las cosas que se puedan presentar. Estoy seguro que este hombre, habiendo dado estas recomendaciones en aquella entrevista dada en CNN, como mencionamos, las decía con toda una experiencia, porque reconocemos que estas personas que se encuentran en tal cargo se le dan responsabilidades bastante grandes, la responsabilidad militar de una nación, donde juntamente con otros líderes, con otras personas llevan a cabo movimientos militares, estrategias para ganar una guerra, para ganar una batalla. Y estoy seguro que en ciertos momentos, a pesar de la situación, cuando a veces pensaban que la situación se les ponía un poco difícil, quizás algunos colocaban unas caritas así como las que vemos aquí. Pero él dice que debemos ser optimistas y que tenemos que tener aliento, pasión, y también tenemos que estar en la capacidad de animar a otros a pesar de que ellos vean la dificultad en ese momento, pero que debemos seguir adelante porque es el propósito que debemos cumplir, porque queremos cumplir una meta, un propósito. En ese caso es hacer los mejores movimientos militares para ganar una guerra, para ganar una batalla, para quedar nuevamente como una nación victoriosa, pero para nosotros llegar al reino de los cielos y llevar también juntamente con nosotros a otras personas. Amén. Segunda de Reyes, hemos dicho Segunda de Reyes, capítulo, gloria a Jesús, capítulo 9, versículo 22. Vamos a leer las características de un hombre que la Biblia nos menciona que era un hombre bastante esforzado y que tenía unas características bastante buenas para ser un líder, y aún con el liderazgo que él desarrolló de parte de Dios, logró quitar un régimen totalmente idólatra, totalmente en contra de la palabra que en ese tiempo se había establecido. Vamos a hablar de Jehú. Capítulo 9, versículo 22 dice de la siguiente manera: cuando vio Joram a Jehú, gloria a Jesús, 9:20, perdón, dice, el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve, y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, escuche bien, hijo de Ninsi, porque viene impetuosamente. O sea, que el caminar de un líder, de una persona que ha causado influencia sobre una congregación, sobre sobre cierta cantidad de personas, refleja lo que realmente es y se da a conocer. Gloria a Jesús. Con respecto a lo que viene a ser el significado de la palabra impetuoso, es una persona que tiene ímpetu, que a su vez es fuerza, ardor, vigor, fervor por alguna cosa. Una persona vigorosa, una persona impetuosa, es una persona que tiene un fervor, un deseo, una pasión por algo. Y nuestra pasión es llegar al reino de los cielos, nuestra meta es llegar al reino de los cielos. Por cuanto Dios nos ha dicho que tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Por esto, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, nosotros, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o las personas que desean, según las recomendaciones de este líder de los Estados Unidos, militarmente, debemos tener
optimismo, resolución, ímpetu, aliento y pasión por lo que hacemos. Porque usted imagínese una persona que un día tenga la cara así como el papelito amarillo, pero que otro día tenga la cara como quizás alguno de los azules. O sea, una persona que lamentablemente no ha organizado bien sus emociones, de algo que vamos a hablar más adelante también, para que se lleve a cabo lo que Dios ha predestinado para cierto lugar. Hablemos de algunas otras cosas que para aquellas personas que desean ser líderes, que desean desarrollar un liderazgo, deben tener. Vamos a decirle claves o 4 claves para ser un líder eficaz. Ser un líder, como hemos mencionado, no es un reto fácil. Adaptarse al cambio, ser proactivo, mantener la objetividad y saber escuchar son algunos de los rasgos esenciales que tienen en común los buenos líderes. Pero ahora preguntémonos o hagámonos una pregunta que muchas veces quizás la hemos escuchado: ¿los líderes nacen o los líderes se hacen? Tendremos que mencionar de que hay personas en que realmente por su forma de ser, por su forma de comportarse, por lo que viene a ser el comportamiento, su carácter, su ánimo, desarrollan por naturaleza cierta liderazgo o cierta influencia hacia otras personas. Son líderes natos de nacimiento, pero tenemos que tener cuidado. Recordamos lo que decimos con respecto a la influencia, pero también yo soy de los que cree de que hay líderes que también se hacen, y aún mucho más cuando Dios los hace. O sea que podemos pedirle a Dios de que nos ayude a ser líderes, claro que sí, pero vamos a tener en cuenta algunas de las 4 claves que en esta mañana hemos traído para compartir con ustedes. Y la primera es compromiso. Para todas aquellas personas que desean desarrollar un liderazgo, algo fundamental para ser un líder eficaz es conseguir que tanto ellos se prometan como también la gente, gloria a Jesús, que está con él se comprometa, y debe construir relaciones que hagan que el trabajo deje de percibirse como una obligación. ¿Sí? Porque no estamos obligados, lo hacemos porque nosotros queremos en el Señor predicar la palabra, seguir adelante, porque Dios nos ayuda. Amén. Si queremos que la gente dé lo mejor de sí misma, tenemos que ser conscientes de que para lograr ese compromiso se debe hacer todo lo posible para que las personas se sientan implicadas. Y si nosotros, tratando de lograr un liderazgo eficaz o llegar a ser un líder eficaz, debemos hacer que los demás se comprometan cuanto más nosotros mismos. Debemos estar comprometidos. Y muchas personas que les gustaría desarrollar un liderazgo, lamentablemente no se quieren comprometer. Pero si nosotros queremos desarrollar un liderazgo eficaz, debemos tener compromiso, y un compromiso que lleva muchas cosas, un compromiso que muchas veces hace de que nosotros abandonemos nuestros propios sentimientos, nuestro propio, gloria a Jesús, nuestras propias necesidades para cumplir con el compromiso que nosotros tenemos. Donde dentro de las cosas que más se recomienda es la perseverancia, también la puntualidad, que es algo demasiado fuerte o demasiado importante para un liderazgo eficaz. En una oportunidad yo me encontraba
en un autolavado, y mientras estaba sentado allí esperando que hicieran el servicio al carro, sentándome algo lejos, vi una revista tirada en el suelo. Como estaba esperando, la sacudí, la quité de la tierra y comencé a hojearla. Y me conseguí con un estudio, con algo bastante hermoso que conseguí, que vi en ese tiempo, que hablaba sobre la puntualidad y daba ciertas cantidades de conceptos y explicaba cómo la puntualidad es muy importante para toda persona que desea alcanzar metas, y daba referencia a los países desarrollados, y también hablaba sobre el problema de ser una persona impuntual, una persona que no se compromete por cuanto sabe que no puede cumplir puntualmente lo que ha de hacer, y eso se cumple en todas las áreas, tanto como en la de tiempo, como en el compromiso de entregar algunas otras cosas, porque la puntualidad es bastante importante. En ese momento me impactó tanto ese artículo que leí, que rompí el pedazo de la hoja donde estaba y lo guardé para mí. Eso fue hace ya un poco de tiempo. Al guardarlo, lo comencé a leer nuevamente, y a medida que lo iba leyendo, iba meditando en ello, me di cuenta que era necesario de verdad que una persona que quisiera avanzar fuera puntual. Es más, en esta mañana yo poseo, aquí lo quise traer para mostrárselo, aunque lo dejé por allí guardadito, ese artículo, y si alguna persona lo desea, voy con él a la fotocopiadora para que le saque la copia y me vuelva a traer el papelito, porque él tiene bastante tiempo conmigo, no sé decirle qué tiempo, porque en ese momento el pedazo de la hoja que le arranqué se borró la fecha del periódico donde fue publicado, pero es bastante importante. Si alguien lo quiere, se lo puedo facilitar. Dentro de otras cosas que debe tener un liderazgo eficaz está la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es algo que mencionamos anteriormente, pero ahora vamos a profundizar un poco más. Santiago 1:8, nos vamos ubicando en el nombre del Señor mientras damos el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es saber que si estás utilizando tus emociones de forma inteligente. Es saber si nosotros estamos utilizando nuestras emociones de forma inteligente. Gloria a Jesús. También podemos decir que si no somos capaces de gestionar nuestras propias emociones, nunca seremos capaces de gestionar la de los demás. Los grandes líderes poseen cualidades emocionales y saben cómo percibir y gestionar los sentimientos propios para luego gestionar los sentimientos también de otras personas. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice algo bastante importante sobre eso, sobre las emociones y el estado de ánimo de una persona y cuán importante es. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Pero si nosotros deseamos ser líderes, ¿cómo nosotros podemos ser líderes si tenemos o somos de doble ánimo? ¿Qué significa ser de doble ánimo? Pues un día estar triste, un día querer hacer las cosas, otro día no querer hacer las cosas, un día quiero ir a la evangelización, otro día no quiero ir a la evangelización, un día quiero predicar, otro día no quiero predicar, otro día quiero llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida, otro día no lo quiero. Una persona que desea desarrollar un liderazgo eficaz debe saber de que el doble ánimo, ser una persona de doble ánimo, le hace que refleje un mal testimonio o un mal ejemplo hacia las otras personas, por cuanto no es constante, lo dice la misma palabra. Y si nosotros debemos o queremos desarrollar un liderazgo eficaz, debemos ser constantes, de un ánimo, siempre vamos a hacerlo, siempre estar disponible, no negarse ni ofrecerse, sino esperar que
Dios nos tome en cuenta para realizar las cosas. Por cuanto esos son los hombres que Dios le agrada, los que se comprometen así, gloria a Jesús, como lo hizo Isaías, que dijo: heme aquí, envíame a mí. También teniendo un ánimo totalmente desarrollado, para que nosotros, por ese ánimo, por esa perseverancia en lo que queremos hacer, también las otras personas se contagien y vayamos. Porque imagínense que un líder en una oportunidad diga: hoy vamos a hacer esto, y se empieza a llevar a cabo, pero ya a los días dice: no, ya no lo quiero hacer, háganlo ustedes, o ya no quiero hacerlo, ya no quiero hacer esto o lo otro. Entonces lamentablemente se va quebrantando la fortaleza del liderazgo. En nuestro caso, en las congregaciones tenemos ciertos beneficios en esto, que como no somos el único líder, sino que hay varios líderes, por cuanto el Señor nos incita a que estos líderes se vayan desarrollando, que vamos desarrollando más líderes en la congregación, el cargo no queda sobre una sola persona. Es decir, de que si se presenta una dificultad a una persona, ahí está la otra persona que lo puede hacer. Pero no es porque no lo quiera hacer, sino porque se le presentan ciertas adversidades, ciertas dificultades para accionar lo que ha dicho que quiere hacer. Pero la otra persona está dispuesta, el otro líder: bueno, tú no puedes, yo lo puedo hacer, vamos todos, pero llevamos el propósito de Dios. Debemos ser constantes y no tener un doble ánimo, saber controlar nuestras emociones, y sabiendo controlar nuestras emociones, nosotros también podemos sobrellevar las emociones de los otros. ¿Amén? Dentro de las otras claves, o una clave más para un liderazgo eficaz, podemos decir que la conciencia es uno de ellos. El primer paso para gestionar nuestras emociones de forma inteligente es ser consciente de ellas. ¿Y qué significa ser consciente de ellas? Bueno, saber de que nosotros en cierto momento no estamos cumpliendo con ciertas cosas. Debemos tomar en cuenta y decir, reflexionar, aceptarlo y decir: ok, está bien, no estoy gestionando mis emociones de una forma correcta, no estoy haciendo las cosas, a veces soy un poco doble ánimo, a veces quiero hacerlas, a veces no quiero hacerlas. Aceptarlo, ser consciente de ellas, para que también en nosotros hay una investigación que dentro de esta conciencia, estar consciente, hay investigaciones que demuestran que esta conciencia es un pilar fundamental en los buenos líderes, porque al estar consciente de su emoción y desarrollar sus emociones de una forma correcta, allí es donde realmente puede aplicar la segunda clave que mencionamos, que era la inteligencia emocional. Tanto cambiar sus emociones o enfocarse y escoger la carita feliz, la que siempre quiere hacerlo, la parte optimista, y así también puede gestionar también la de otras personas. Como cuarta clave, para ir finalizando con las claves, podemos decir que una de ellas es la compasión. ¿Sí? Y es que otra de las características comunes que se han detectado en los grandes líderes es la compasión. Los líderes compasivos saben comprender las necesidades y sueños de quienes los rodean y respetan su visión de la realidad. Jesucristo tuvo compasión, ese Padre maravilloso tuvo compasión con nosotros. Fue tanta la compasión que tuvo por nosotros que envió a su Hijo Jesucristo, teniendo en cuenta de que éramos personas que honestamente no merecíamos tal sacrificio de parte de Jesús, y que por medio de la compasión era la única solución a nuestros problemas. Y encontramos el mismo caso del buen samaritano, que aunque aquellos que eran líderes, pasó el sacerdote, pasó el fariseo, pasó el que tenía dinero, el que tenía estima delante de algunas personas, y no lo vio, lo dejó tirado allí. Vino aquel que muchas veces
no influía de una forma positiva delante de cantidades de personas, pero aquel fue el que accionó con compasión, y por esa compasión el mismo Señor Jesucristo lo tomó como un ejemplo. Lo tomó como un ejemplo de compasión. Es decir, que para nosotros seguir, gloria a Jesús, o tener un liderazgo eficaz, tenemos que tener compasión. Y conseguimos el pasaje de la parábola del buen samaritano. ¿Eh? Ahora bien, Jesucristo es un gran líder. ¿Cómo hablar nosotros de liderazgo y dejar o apartar a nuestro Señor Jesucristo? Estamos por culminar el mensaje o la enseñanza de esta mañana. Jesucristo es considerado el mejor líder que ha estado sobre la faz de la tierra, porque no le importó absolutamente nada de lo que él, con las señales que él podía hacer, podía obtener de las personas, podía obtener dinero, como muchas personas lo hacen en estos tiempos, muchas iglesias que han logrado cierta madurez espiritual, como dicen ellos, por causa de ciertas señales que no sabemos de dónde se manifiestan, vienen y traen beneficios para su vida, para su congregación económicamente. Pero Jesucristo, aún pudiéndose aprovechar de eso, pudiendo decir, bueno, Pedro, los discípulos, vámonos a pescar, y en tal lugar, así como hemos mencionado, existen peces más grandes que tienen más dinero en su boca y podamos obtener mayor beneficio económico, pudiendo quitar también a Judas de la bolsa, el cual dice que la Biblia que era ladrón, que era el que sustraía, el que tomaba el dinero, y por eso nunca tenían. Él seguía sobrellevando a cada uno de los discípulos, seguía sobrellevando a cada una de esas personas que él estaba formando como líderes, así como también Dios, por medio de nuestro pastor, también nos está formando como líderes a nosotros, a cada uno de los que está haciendo presencia aquí, porque cada uno de nosotros influimos de una manera u otra hacia las personas que están allá afuera. Claro que sí. Influimos en nuestros familiares por nuestro comportamiento, influimos también hacia nuestros propios hermanos, y tenemos que ver cómo esa influencia, si es positiva o es negativa, cómo están viéndonos, recordando que la misma palabra nos dice de que somos carta leída para las personas de allá afuera. Jesucristo no le importó absolutamente todo, y se dice que es el líder con mayor capacidad o fuerza en el liderazgo, que aún dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cómo no hablar de Jesucristo? Y es que cuando hablamos de liderazgo tenemos que hablar de Jesús y la gran visión. Y cuando hablamos de aspectos de visión y hablamos de Jesús y del liderazgo de Jesús, tendríamos que hablar sobre algunos términos con respecto a las visiones. ¿Sí? Porque hay algunas visiones. En términos de visiones podemos decir de que existen dos elementos. Un elemento, el cual podemos decir que es la capacidad innata del ser humano de visualizar un objetivo. Steve Jobs, hablamos Martin Luther King, hablamos también quizás de algunos otros líderes como Alejandro el Grande, Alejandro Magno, como también podemos hablar de Bill Gates, cantidades de personas que se vienen desarrollando y que tienen una visión amplia de lo que a su propio criterio ellos quieren accionar, por su forma innata, por su conciencia, por su propio pensamiento de las cosas que quieren obtener. Muchas veces son soñadores, son personas visionarias, son personas que apelan a su imaginación para llevar a cabo ciertos propósitos. Pero a nosotros no nos importa tanto eso, o por lo menos para lo que viene a ser el pueblo, nosotros como Iglesia de Jesucristo, no nos importa mucho esa capacidad innata de las personas para desarrollar una visión, por cuanto nosotros tenemos otra visión que no es dada por nosotros, y es una visión divina. Cuando hablamos de la visión divina o la visión de Dios, decimos que es el individuo que tiene un sueño, una visión engendrada por el Espíritu Santo, que en su vida lo hace
llevar a ver las cosas más allá de lo que los demás lo ven. Estamos hablando de los grandes líderes cristianos. Dentro de ellos se encuentran los pastores. La Biblia está llena de personajes que fueron cautivados por visiones que superaron a muchos hombres, a personas que salieron de la nada, literalmente. Quizás a hombres sencillos, hombres con poca capacidad, personas humildes, simples pescadores, quienes salieron al encuentro con Jesús, quien sopló una visión totalmente diferente a lo que ellos poseían en ese momento. Donde a pesar de que ellos eran pescadores, y estaban quizás pronosticados a lo que era morir siendo pescadores sin llevar algún propósito aparte en su vida, Jesucristo, al encontrarse con ellos, implantó esta visión, una visión la cual mencionamos de la gran comisión al principio del mensaje, al principio de la enseñanza, al principio de esta charla, y que era que ellos debían ir por todo el mundo, y que unos individuos que eran condenados a trascender y morir siendo pescadores, Cristo les inculcó una visión global, y por esto ahora somos, luego de casi 2000 años o un poco más, un poco menos, millones y millones de personas que seguimos al líder por excelencia, que es Jesucristo. Porque aunque Alejandro Magno, Alejandro el Grande, aunque Steve Jobs llevaron cierta visión y cumplieron muchas veces, o algunos de ellos cumplieron lo que querían, cuando ellos partieron de esta tierra, literalmente o en lo personal, acabó su liderazgo, acabó su visión, porque para ellos ya han partido de esta tierra, pero nuestro líder, a pesar de que también murió por cada uno de nosotros, que es lo grande, al tercer día resucitó y está vivo, y su visión sigue adelante, la visión sigue en pie, y la visión es ir a predicar el Evangelio, ir a predicar almas, hacer avanzar un pueblo unido en armonía, para que todos nos sintamos de una manera diferente a lo que muchas personas se sienten allá afuera. Entonces yo creo que en esta mañana, en este lugar, en este sitio, en esta congregación, Dios me ha llamado a cantidades de personas para desarrollarlo como líderes. Lo creo en el nombre del Señor. Y sé que cada una de estas cosas que nosotros mencionamos en esta mañana ha sido de beneficio, será de beneficio para cada uno de nosotros. Porque sé que a pesar de que al momento nos cueste, y que el liderazgo es algo difícil y que trae compromiso, y que muchas veces tenemos temor, así como Moisés en aquel momento que le dijo: no, Señor, no, yo no puedo hacer esto, porque colocamos pretexto, colocamos algunas cosas delante de Dios que a veces para Dios son nada, o que realmente no tienen la importancia, no tienen lo que la esencia, o algo que realmente, así como Moisés, le impida llevar una visión a cabo de parte de Dios. Dios está llamándonos para que nosotros llevemos a cabo una visión de crecimiento. Pero recordemos cada una de estas cosas: obediencia. Para ser buenos líderes tenemos que estar sujetos a obediencia. Para ser buenos líderes tenemos que influenciar de una forma positiva hacia las demás personas. Para ser buenos líderes tenemos que dar un buen ejemplo. Y para ser buenos líderes tenemos que esforzarnos para ser buenos líderes.